Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Alejandro Martínez. Eh, Dentro del grupo tengo la actividad como experto. Voy a hacer referencia en cada uno de los aportes hechos por los compañeros. Dentro del cronograma de actividades se encuentra la elaboración del diagrama de datos y el diccionario de datos de la solución IoT que se encuentra por parte del desarrollador y analista de datos. Y para este caso, pues es la ingeniera Hasblady. En el caso de, bueno, para esta actividad se va a hacer una reunión de control que va a ser el 22 del presente por parte del gerente del proyecto, que es por parte de la ingeniera Hasblady. Se va a hacer una descripción del prototipo, una funcionalidad de herramientas, mecanismos de uso y un servicio que va a prestar por parte del arquitecto de solución. Un informe del estado del proyecto por parte del gerente del proyecto y director. Se va a realizar de igual manera un informe, una presentación del estado de la ejecución del proyecto, un cronograma de actividades, responsabilidades y modelo gráfico de descripción del prototipo, que es lo que estoy haciendo yo en este momento. Una reunión de control que pues, fue el 27 por parte del gerente del proyecto. Se va a realizar o se está completando ya la elaboración del manual explicativo del prototipo por parte de todos. Una revisión del manual, gerente del proyecto, el cargue del manual y del formato de evaluación y de coevaluación por parte de nosotros. Esa revisión que se va a hacer de ese manual la va a hacer el director del proyecto. Entonces, dentro de los roles está como director y gerente del proyecto la ingeniera Hasblady, como desarrollador la ingeniera Nidia, analista de datos la ingeniera Astrid, arquitecto de solución el ingeniero Jorge Enrique y experto quien les habla. Dentro de los diagramas de flujo de datos son tres de los que se van a implementar. Uno es el de la configuración de los dispositivos IoT. Entonces se va a hacer a través de un inicio, una instalación del Arduino, que es el micro que se va a utilizar para hacer la medición y posteriormente la interpretación de los datos que vaya a hacer ese sensor a través de un computador por medio de un servidor. Posteriormente, otro proceso es la configuración de los puertos, que se va a hacer en este caso el 8266, que es un elemento que se le va a dosar al Arduino, que es compatible con el mismo, el cual va a transmitir esos datos a ese servidor y los va a ser interpretados o van a ser evaluados por el que haga el seguimiento. Se hace aquí un cuestionamiento si hay la validación de los puertos por parte del elemento del dispositivo wireless. En el caso de no ser positivo, entonces nuevamente lo que se hace durante el proceso es hacer la instalación compatibilidad a través de los puertos de transmisión y recepción de los datos entre lo que es el Arduino y el elemento 8266. En el caso de que sea positivo, o sea, que los dos estén en contactos, entonces se va a hacer el proceso de calibración del sensor, el cual va a ser la medición de la cantidad de agua que se va a gastar. Ese proceso pasa posteriormente a uno que se hace una validación del factor de conversión, que en realidad lo que queremos mostrar aquí en esta fórmula es esas vueltas que va a dar el sensor, que más adelante lo voy a explicar. Esas vueltas son en realidad interpretadas a través de Hertz. Y eso lo que nosotros lo vamos a pasar es a través de caudal, que es lo que nosotros mostramos aquí, en realidad qué es lo que se va a consumir. Posteriormente se pregunta si en realidad está hecha la prueba de caudal. En caso de no, entonces nuevamente se verifica hasta que la prueba de caudal esté óptima. En el caso de que sí se esté realizando la prueba, entonces este proceso se termina. Para el otro caso, el otro proceso sería la configuración del servidor de la base de datos, un inicio, una configuración del Apache, de un servidor Apache. Se realiza la configuración y el MySQL. En el caso de no, vuelva y configure. En el caso de que sí, se pasa al siguiente proceso, que es la unión del sensor de flujo de agua y el módulo
wireless. Entonces, posterior a ello, se cuestiona, pregunta, unión del sensor Wi-Fi con el módulo. Entonces, si hay sinergia entre el Arduino y el módulo de Wi-Fi, sí, entonces sígase hacia la configuración de la base de datos a través del PHP y MyAdmin, el cual se va a dirigir a la base de datos que será un computador que se va a escoger como servidor. En el caso de no, entonces obviamente se va a subir hacia unir o generar la sinergia entre los dos elementos Arduino y el dispositivo Wi-Fi. Posterior a ello, se va a pasar a la configuración del bootstrap. Se va a hacer el cuestionamiento, hacerse la prueba a través del bootstrap. En el caso de no, entonces nuevamente súbase hacia configurar ese bootstrap. Se va a hacer posteriormente que sea positivo esa configuración, se va a enviar un reporte a través de del umbral del usuario, y obviamente ese informe se va a enviar a que se haga la impresión de la facturación, y ese proceso se termina aquí. El siguiente será la configuración de la interfaz de usuarios web, que se configura, es el proceso, se configura el servidor. En este caso sería el IOTICOS, ¿sí? Después de esa configuración, entonces se configura el servidor PHP, se hace una configuración de alertas y ese proceso de interfaces de usuarios se termina. En cuanto al diccionario de datos del proyecto, es darle precisión a los datos que se va a manejar en el sistema. Que se van a manejar uno que se va a llamar tabla de datos. En cada uno lo que se va a hacer o están desglosados en su campo, el campo que se va a utilizar, en este caso fecha, caudal, volumen, el tipo, su longitud y su descripción. Otro elemento que se va a utilizar es facturación, factor de conversión. Estos igual ya fueron explicados por la ingeniera Astrid. Igualmente va a tener su campo, su tipo, se le va a dar su longitud en bytes y la descripción de ese campo. El otro que se va a utilizar es conversión, que es lo que vamos a utilizar para convertir lo que son esa frecuencia en caudal para saber cuánto consumo es el que se ha hecho. En cuanto a la descripción del prototipo es, ¿qué queremos hacer? Medir flujo de agua del caudal que está pasando por una tubería en una residencia. Un sensor, en este caso efecto Hall, internamente tiene a la vez unas aspas, las cuales tienen internamente un imán, y también esas aspas en el centro vienen un embobinado, del cual al pasar el imán va a generar un campo electromagnético, el cual me va a enviar una señal al dispositivo Arduino, él a través de un software que se le va a dar, y su software interno, ese lenguaje máquina, llamémoslo así, nos lo va a pasar o lo va a interpretar al lenguaje humano para poder saber qué es lo que está midiendo ese sensor. En este caso nos está dando la respuesta de qué cantidad de galonaje es el que se está midiendo de agua. Aparte de ello, viene el Arduino conectado a este otro dispositivo que es el Wi-Fi, el cual va a recibir los datos que le va a enviar el Arduino, y ellos no lo va a enviar a través de inalámbrico a nuestro servidor. En realidad este es nuestro dispositivo. Muchas gracias.